Dios les bendiga en esta mañana. Las personas que están aquí en el auditorio, las personas que están aquí a través de Facebook, sean todos bienvenidos. Los que después verán a través de YouTube, que Dios les bendiga en esta mañana. Y qué bueno que Dios nos trae para hablarnos de su palabra. Oramos al Señor y le pedimos que su palabra pueda hoy tocar nuestra vida, nuestro corazón. Que el Señor hoy nos enseñe, que hoy podamos salir bendecidos y que sea un tiempo muy, muy especial. Hoy tradicionalmente el mundo celebra el famoso Domingo de Ramos. ¿Sí? ¿Sí están enterados? Pero quiero decirles que en la Biblia como tal no menciona esa palabra Domingo de Ramos. Y quiero decirles que cuando hablamos de acontecimientos bíblicos, no hagamos reparos en lo que tiene que ver con fechas, días, porque puede haber sido un día como hoy, un mes, marzo, abril. Aquí lo que quiero que tengamos en cuenta no es tanto las fechas. Para nosotros como pueblo cristiano no podemos frenarnos en fechas de cuándo fue que nació Jesús, cuándo es que es la Semana Santa, cuándo es que hay que celebrar Pascua. Hay una cantidad de cosas que normalmente la gente se detiene en eso. Pero más que eso, mis amados, quiero que miremos los acontecimientos. Y de hecho nosotros no somos ni antropólogos ni somos arqueólogos para estar ahí como detrás de mirar la fecha exacta, el día exacto, la data exacta. Eso no es, digamos que no podemos nosotros frenarnos. Hay personas que de pronto sí, y con respeto, pues de pronto están muy enfocados en esto, en mirar qué día exactamente fue que Jesús nació. Si fue en diciembre, si fue en marzo, si fue en abril, qué días que hay que celebrar la Semana Santa. Realmente no es eso. Lo que sí hoy y en esta semana vamos a estar recordando ese evento tan importante de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y lo primero que vamos a tocar hoy es, no tanto eso el Domingo de Ramos, porque ya repito, no tiene ningún fundamento, pero sí es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que la encontramos en el libro de Lucas, para que por favor vayan abriendo sus Biblias. Lucas capítulo 19, vamos a mirar qué dice uno de los evangelistas, hablando sobre lo que está ahí escrito, qué está detrás de todo esto, porque detrás de lo que Jesús hizo hay una parte profética, algo que ya había sido anunciado muchos años atrás. Lucas capítulo 19, a partir del verso 28 en adelante. Dice la escritura: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Quiero decirles, antes de seguir en la lectura, que la entrada triunfante del Señor Jesucristo a Jerusalén fue algo impactante. Algo que esa región, Jerusalén, y todo el país entero quedaron impactados. ¿Y por qué quedaron impactados? Vamos a mirarlo enseguida. Los discípulos, cuando vieron entrar a Jesús, mire, y entre otras, encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios se relata la entrada triunfal de Jesús, cosa que no pasa en otros acontecimientos.
Hay cosas que nosotros los vemos en el libro de Mateo, pero que no están en Marcos, o que la vemos en Lucas, pero no está en Juan, o que la vemos en Juan y no está en ningún otro evangelio. Pero la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén está en los 4 evangelios. Fue algo que impactó a los discípulos y por eso quedaron registrados años después, cuando están los evangelios, cuando comienzan al Espíritu Santo a guiarles, ellos colocan ese acontecimiento porque fue algo importante. Por ejemplo, el Sermón del Monte no está en los 4 evangelios. Las bienaventuranzas, por ejemplo, tampoco están en los 4 evangelios. El Padre Nuestro no está en los 4 evangelios. Pero quiero que por favor dejemos como señalado hoy que este acontecimiento fue tan importante, que afectó tanto a Jerusalén, que afectó tanto el país, que quedó registrado. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 38, estamos en Lucas, capítulo 19, versículo 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, van algunos fariseos y hablan con Jesús y le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras ¿qué? Clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlos, lloró sobre ella. Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Alguien sabe por qué Jesús, cuando entró a Jerusalén, lloró? ¿Alguien tiene idea? Bueno, hasta ese momento estaba Jerusalén aparentemente en una buena condición. Vamos a mirar, porque aquí noten que en este evangelio de Lucas 19 simplemente dice que Jesús, cuando se acercó a la ciudad, lloró. Si nosotros miramos en otros de los evangelios, en el de Mateo, por ejemplo, capítulo 23, verso 37, es unas famosas palabras que Jesús dijo cuando entró ahí. Mire lo que dice Mateo 23, 37. Dice la escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que, dice la escritura, te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Noten que ahí Jesús, cuando entra a Jerusalén, se quebranta. Jesús llora. Y que yo sepa, es la primera vez que Jesús llora cuando entra a una ciudad. Ya había llorado antes, cuando su amigo Lázaro muere. Recuerda que Jesús lloró, pero aquí está llorando no por una persona, sino que está llorando por una ciudad. Como que el corazón de Jesús se desgarra de dolor, de tristeza. Y vamos a mirar en detalles por qué razón esto. Pero vamos a seguir, versículo 42. Lucas 19, 42. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti. Escuche lo que está diciendo Jesús. Vendrán días sobre ti. ¿Sobre quién? ¿De quién está hablando Jesús acá? ¿De quién está llorando? ¿Por qué está llorando? Por Jerusalén. Y mire lo que está diciendo Jesús proféticamente: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ¿qué, por favor? El tiempo de tu visitación. Cuando nosotros analizamos esta escritura, cuando miramos este pasaje, nos damos cuenta que Jesús está cumpliendo una palabra profética que ya se ha anunciado muchos años. Y Jesús llora por todo lo que está por venir. Pero aquí quiero destacar algo para entrar en detalle, y es el tiempo de la visitación. Jesús sabía que era la última vez que iba a visitar esa ciudad. Jesús sabía que era la última oportunidad para Jerusalén. Escúcheme la importancia de las visitaciones. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una oportunidad, tú tienes que echar mano de eso, tienes que aprovechar. A veces nosotros, al igual que pasó con Jerusalén, escuchamos. Nos parece bonito lo de Jesús, lo de la Biblia. Ay, qué bueno que nos hable. Qué bueno cuando Jesús te da una palabra.
Y Jesús te está visitando a través de una palabra y te está diciendo algo puntual para que tú y yo cambiemos, para que nuestra vida no sea lo mismo. Pero muchas veces dejamos pasar esa palabra, esa visitación, como le sucedió en Jerusalén. Cuando uno ve a Dios, durante mucho tiempo visitó a su pueblo y le hablaba de muchas maneras, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a sus padres. Fíjense cómo durante todo el tiempo Jesús ha hablado. Dios ha hablado, Dios te ha hablado. Levante la mano si Dios en algún momento tú sabes que te ha hablado, y Él nos ha hablado. En el jardín del Edén, ustedes recuerdan, por ejemplo, que Dios hablaba con Adán. No sabemos durante cuánto tiempo estuvo hablando con él, pero Dios le hablaba. Parece que a diario estaban hablando, se comunicaban. Y Dios siempre ha tenido cuidado, escúcheme, de a su remanente no dejarlos solos, no dejarlos como abandonados a la deriva. No, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo, de su remanente. En el Edén le habló a Adán, y a pesar de que el mismo Dios, escúcheme, Dios le hablaba a Adán y Adán sabía que era Dios el que le hablaba, ¿qué hizo Adán con las palabras que Dios le dio, con las recomendaciones que Dios le daba? ¿Hizo caso? Sí, pero caso omiso. Desobedeció. Ahora la pregunta es, ¿será que después de que Adán desobedeció a Dios, Adán dejó de hablarle a su pueblo? Adán se cayó y dijo, ya ustedes verán, yo les hablé y no hicieron caso, miren a ver. No, Dios siguió hablando, cada vez hablaba. Un día un amigo de él llamado Abraham, es más, es tanto la relación de Dios con el hombre, y para este caso con Abraham, que lo lleva a un nivel de que no simplemente sea un seguidor, un creyente, sino que lo lleva a un estado de que Abraham se convierta en su amigo. Y ustedes verán en la Biblia, en Génesis, verán que Dios le habla a Abraham más de una vez. Ahí en sus casas estudian el capítulo 18 y el capítulo 19. En una de sus visitas, Dios le dice a Abraham, en un año, a esta fecha, tú tendrás un hijo. Dios hablándole a su pueblo. Y le dice, aquellas naciones, en el capítulo 19, aquellas naciones, aquellos pueblos que tú conoces, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, un día por su pecado serán destruidos. Dios advirtiendo, Dios hablando. La gran pregunta en esta mañana, amados y amadas del Señor, es: ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Prestamos atención? ¿Entendemos que es el mismo Dios que nos habla para que tengamos cambios en nuestra vida, para que no seamos iguales y tomamos decisiones de cambio? ¿O sencillamente escuchamos la palabra de Dios y entró por acá y salió por allá y seguimos viviendo de cualquier manera? Quiero decirles que aquel día cuando se levantaron esas palmeras y esos ramos y los mantos y lo demás, aparentemente buscaban de Dios. Aparentemente cuando uno ve esa escena y la ve enmarcada aquí en el texto que hemos leído, uno decía, wow, qué gente tan devota, qué gente tan consagrada, ¿verdad? Qué gente como busca de Dios, qué gente como su corazón entregado a Dios. Pero es que esas mismas personas que estaban levantando ahí sus palmas y sus mantos y lo demás, y que estaban gritando, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David, unos días nomás, esos mismos y otros más estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Escúcheme, lo mismo pasa hoy en día. Personas que hoy venimos y levantamos las manos y nos congregamos y escuchamos la palabra y estamos diciendo, sí, Dios es bueno, sí, Dios es misericordioso. Mientras estamos aquí adoramos al Señor, levantamos manos, cantamos, saltamos, danzamos y una cantidad de cosas. Decimos gloria a Dios, amén, Dios le bendiga, y una cantidad de cosas bonitas que se escuchan. Esas mismas personas en las pocas horas, próximos días, están pecando, están haciendo la vida como la quieren llevar. ¿No será que nosotros también nos parecemos a ellos? ¿No será que nosotros también con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, estamos negando a Cristo Jesús? Porque aquí decimos que somos cristianos y buscamos de Dios, pero con lo que decimos y hacemos, la gente dice, si eso es ser cristiano, como que no, yo mejor me quedo donde estoy. Así estaban ellos. Y Jesús dice ahí que estaba ahí llorando porque él sabía, escúcheme que es interesante, cuando ustedes miran el libro de Daniel en el capítulo 9, ustedes encontrarán cómo Dios le muestra la historia, y en ese capítulo en particular le muestra desde el día que comienza hasta el día que finaliza.
Y Jesús, que conoce los tiempos, sabe que ese era el tiempo que estaba por llegarle a Jerusalén, que su destrucción estaba cerca, que estaba por acabarse, escúcheme, que estaba por ser destruida Jerusalén, que lo que Dios había dicho proféticamente. A mí me impacta lo siguiente. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Cómo es que Dios, 520 años antes de venir Jesucristo, que fue el tiempo del profeta Zacarías, Dios le da una palabra y dice lo siguiente, Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un ¿qué? Un asno, sobre un pollino de hija de asno. ¿Cómo podía Zacarías saber eso que iba a acontecer? Y fue prácticamente literal lo que vivió Jesús. Por eso cuando Jesús, escúcheme, Jesús está entrando a Jerusalén montado en ese pollino, ¿qué creen que vino a la mente de Jesús? A la mente de Jesús vino que esa palabra profética de Zacarías 9:9 en ese momento se estaba haciendo ¿qué? Realidad. Era una revelación de lo que estaba pasando. A mí me impacta esto, escúcheme, porque cada una de las cosas que Jesús hizo estaba cumpliendo una palabra profética. Por eso escúcheme, amados, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios te da una palabra, tú tienes que agarrarte de esa palabra, aunque los demás no crean, aunque los demás estén despistados, tú tienes que tomar esa palabra en serio. Tú no vienes acá para escuchar una palabra por escuchar, por decir, hay que ir a la iglesia, es un domingo, hay que... No, tú tienes que venir acá para escuchar una palabra, porque seguramente esa palabra que Dios te va a dar, esa palabra puede cambiar tu vida. Imaginemos este marco. Ya Jesús sabía que el pueblo lo iba a negar. Jesús sabía que en los próximos días iba a morir, que iba a morir crucificado. Él lo sabía todo. Eso, nada de las cosas que pasó con Jesús lo cogió desprevenido. No, yo no sé qué es lo que va a pasar. No. Jesús sabía todo. Jesús sabía todo. Pero Jesús sabía lo que le iba a pasar a él, pero también lo que le iba a pasar al pueblo. Por eso, en esa lectura que hemos leído inicialmente de Lucas 19, Jesús lloró, porque sabía que venía la destrucción de esa nación, de Jerusalén, de los judíos como tal, que iban a entrar en cautiverio. Quiero decirles que han pasado más de 2000 años y no se han podido recuperar. ¿Por qué razón? Porque cuando vino la visitación, cuando vino Dios a hablar con ellos, en lugar de haber aprovechado la oportunidad, ¿qué hicieron? La rechazaron. Pregunta para nosotros: ¿qué has hecho con tu vida? Hasta el día de hoy tú has escuchado mucha palabra. Hasta el día de hoy Dios te ha venido hablando y te ha venido visitando. Pero muchos han sido, perdónenme la palabra, como dice la Escritura, contumaces, testarudos, duros, que prefieren, a pesar que saben que es Dios el que los está llamando, a pesar que saben que es Dios el que les está hablando, porque conoce nuestros corazones. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Dios conoce nuestra vida, y Dios de una u de otra manera nos ha venido hablando. Pero a pesar que Dios nos ha hablado, muchos seguimos igual, muchos no tenemos cambios, muchos como que las cosas de Dios las dejamos a un lado. Y va a venir un tiempo donde Dios, un día, así como pasó en ese momento, en ese evento, porque es algo profético, algo que está por venir, así como ese día pasó que Jesús lloró, yo imagino, escúcheme lo que quiero decirles, yo imagino que aquel día, cuando su pueblo, que se dice llamar hijos de Dios, iglesia, que dice la Escritura que muchos serán ¿qué? Los llamados, y pocos los ¿qué? Los escogidos. ¿Ustedes no creen que así como Jesús se desgarró cuando entró a Jerusalén, que eran sus hijos, que era su pueblo,
que Él sabía lo que iba a pasar. ¿Ustedes no creen que el corazón de Jesús aquel día se va a desgarrar? Sabiendo que ha dado tanta palabra, que ha enseñado tanto, que ha ministrado tanto, que ha sido directo muchas veces a nuestra vida, y nosotros preferimos muchas veces seguir pecando deliberadamente, y que cuando ya sea tarde y que la gente quiera buscar de Dios y que la gente se quiera arrepentir, ya no hay nada que hacer. ¿Ustedes no creen que el corazón de Jesús se va a desgarrar? Diciendo: yo pagué un precio por ustedes, yo fui a la cruz del Calvario y ustedes escucharon el mensaje de salvación, ustedes escucharon el mensaje que los iba a salvar, que yo era el camino, que yo era la verdad, que yo era la vida. Y a pesar que ustedes sabían que yo era el camino, ustedes decidieron seguir por los caminos que ustedes, cada quien tuvo a bien, y me despreciaron, me rechazaron, me negaron, como le sucedió a ese pueblo de Israel. Y ha pasado muchos años y no han podido volverse a reunir en el templo, y se cumple una palabra profética, escúcheme, que está en Daniel capítulo 9 versículo 26. Daniel 9, 26, permítame, yo la leo. Después de este periodo de 72 junto de 7, hablando de las semanas, matarán al ungido. Mire, está Daniel hablando 530 años ahora antes de que viniera Cristo, y proféticamente la Biblia anuncia: matarán al ungido. Y ese ungido, ustedes notarán lo que están en la Biblia, que está con mayúscula, refiriéndose ¿a quién? A Cristo Jesús, sin que parezca haber logrado nada. O sea, como si Jesús hubiera perdido el tiempo. Escúcheme, amados, parece que así sucede con algunos que escuchan la palabra, o que escuchamos la palabra, que Dios nos habla, y parece que no sucediera nada, porque no hay cambios en nuestra vida, porque seguimos igual. Y aquí pareciese que Jesús pasó y lo alabaron, lo exaltaron, y como que no pasó nada. Escúcheme: y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida. Ustedes saben que el templo fue destruido hace casi más de 2000 años. Hasta el día de hoy, lo único que hace unos muros de lamentos, porque no han podido reconstruir el templo. Escuche lo que dice: ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará como una inundación, guerra y la miseria que acarrea. ¿No está pasando Israel por todo eso? No es el pueblo de Dios, pero que están allá aislados y que no han podido volver a fortalecerse, que están ahí siempre a la deriva, y todos en contra de Israel. Han estado en la miseria. Ya está decretada desde el momento hasta el fin. Y esa es la razón por la cual, cuando Jesús escucha que dicen: Hosana, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, él dice: no es cierto. ¿Qué hubiese pasado si estas personas de verdad se hubieran convertido a Dios? ¿Qué hubiese pasado si estas personas que estaban ahí con sus palmas alabando al Señor verdaderamente hubieran vuelto el corazón al Señor y se hubieran arrepentido? ¿Qué hubiera pasado si Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas? ¿Qué hubiese pasado si Poncio Pilato se hubieran convertido al Señor? Si verdaderamente se hubieran vuelto al Señor, la historia sería diferente. ¿Es así o no? Ahora, ya estaba escrito que iba a ser así, tendría que ser así. Pero hagámonos la pregunta ahora: ¿qué pasaría si al escuchar la palabra de Dios, la visitación de Dios a través de su palabra, nosotros cambiáramos? Si nosotros tomáramos en serio la vida cristiana, los mensajes que Dios nos da, ¿ustedes no creen que nuestra vida cambiaría? Jerusalén labró su propio destino hasta el día de hoy. Tú y yo que estamos acá, tal vez hemos cometido muchos errores, muchas equivocaciones. Tal vez hemos fallado a pesar que Dios nos ha hablado muchas veces. ¿Es así o no? Pero ¿qué tal si nosotros decimos: Señor, yo quiero tomar esa visitación que hoy nos está dando, que hoy tú estás haciendo, y comenzamos a tener cambios en nuestra vida? Esto no se trata, amados, simplemente de levantar aquí las manos y de venir a un lugar como este. La vida cristiana va mucho más allá de cambios.
de vidas diferentes, de Dios hablando a nuestro corazón y nosotros obedeciendo la voz de Dios y cambiando nuestras vidas. ¿Cuántos hoy podríamos analizar los años que llevamos escuchando la palabra de Dios, congregándonos en algún lugar? Pero pregúntate, ¿tu vida es cambiada? ¿Tu vida está diferente? ¿No es cierto que algunos podrían decir, inclusive yo estoy peor ahora que hace unos años atrás? Porque quizás unos años atrás tal vez yo estaba en otra actividad, tal vez estaba sirviendo al Señor, tal vez estaba en otro nivel espiritual. Hoy mire cómo estoy. ¿No se han dado cuenta, amados y amadas del Señor, que nosotros tenemos que tener una vida cristiana seria y responsable delante de Dios? Porque Dios ha tenido paciencia. Dios es amoroso. ¿Cuántos saben que Dios es amoroso y Dios tiene misericordia? Pero también la Biblia dice que Él es fuego consumador. Y un día, escúcheme, un día que va a ser un día muy cercano, Dios se va a cansar de todo y Dios va a destruir al que tenga que destruir. ¿Qué pasaría si mañana o pasado fuera nuestro último día? ¿Cómo estamos nosotros? Y no podemos ya llegar con titubeos delante de Dios o con excusas diciendo, es que yo no sabía. Es que yo no, porque ya Dios nos ha hablado de todas las maneras como le habló al pueblo de Israel. Fue tanto que Dios mandó a su propio Hijo y ellos vieron a Jesús. Ellos vieron milagros. Ellos caminaron con Jesús. De hecho, lo están alabando, y lo que estamos leyendo anteriormente, lo están alabando porque ellos escucharon las maravillas que Jesús había hecho, los milagros que había hecho. Y sin embargo, a pesar de ver milagros, a pesar de ver cosas tan grandes, decidieron negar al Hijo de Dios. Preguntémonos, ¿será que con nuestra vida estamos dándole valor al Hijo de Dios y la gente puede ver al Hijo de Dios a través de nuestras vidas? ¿O será que con nuestras vidas también estamos negando al Hijo de Dios? Es una reflexión para que hoy nos hagamos. En alguna oportunidad también el Señor quiso acabar con Nínive, ¿recuerdan? Y entonces levantó a un profeta llamado ¿qué? Jonás, que fue contumaz también, fue testarudo y que se quiso negar, pero al final cumplió su propósito y fue y le predicó de lugar a lugar, de sitio a sitio, le predicó a la gente. Y la gente, ¿qué hizo? Se arrepintieron, entraron en ayuno, hasta los animales ayunaron, toda la gente consagrada. Y por causa de ese cambio, por causa de ese arrepentimiento, Dios dijo, no los voy a destruir. Y sí, los destruyó después, pero le dio 120 años más. Escúchenme, amados, Dios de muchas maneras nos ha hablado. Dios ha sido grande en su misericordia. Y preguntémonos, ¿cuántas veces hemos abusado de la misericordia de Dios? La entrada triunfal de Jerusalén tenía un significado importante. Este mensaje para nosotros tiene un significado importante. Hoy, una vez más, Jesús quiere entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Ustedes recuerdan cuando en el libro de Apocalipsis dice que el Señor está llamando a la puerta, que si alguno abre su corazón, Él entrará y cenará con Él y estará con Él. Esa carta, ese mensaje, no era para la gente del mundo, no era para la gente que no conocía a Dios, era para la iglesia, es una carta para la iglesia. Porque escúcheme, Dios sabe que hay muchas personas que a pesar que están hoy escuchando un mensaje, Jesús no está en sus corazones, Jesús no está en sus vidas. Y hoy es el día para que nosotros digamos, Señor, yo quiero verdaderamente tomar muy en serio esa visitación tuya. Es la primera parte, digamos que es como el primer bloque de lo que significa ese día triunfal. Noten que es mucho más que palmitas y cosas, porque ¿qué pasa hoy en día? Que la gente puede estar hoy reunida en la iglesia tradicional y salen, que le bendijeron el ramo y lo ponen en el carro y qué bonito cómo se ve eso, y qué bonito cómo son de espirituales, pero por dentro llenos de pecado, llenos de maldad. Salen de la iglesia a criticar, a burlarse del uno del otro, a vivir en pecado y lo demás. Pero quiero decirles, nosotros no estamos tan lejos. Nosotros podemos venir hoy y escuchar. Tal vez no, pero es que aquí los ramos y eso, tal vez ese tipo de cosas no lo hacemos como tradición. Tal vez profundizamos más en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, ahorita, mientras estamos aquí en el auditorio, en el salón, estamos escuchando la palabra? Pero ¿cómo va a ser nuestra vida cuando salgamos? Así que revisemos eso. Pero lo segundo que yo veo aquí en Jesús, no solamente el significado tan importante, sino que veo en Jesús la valentía de Cristo Jesús. Cuando uno mira el libro de Juan, este acontecimiento antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, uno encuentra lo que sucedió con Lázaro.
¿Qué sucedió con el amigo de Jesús, con Lázaro? ¿Qué había pasado? Había muerto y que Jesús resucitó a Lázaro. Eso le acarreó problemas a Jesús, entre otros, y a Lázaro y a todos sus discípulos. Porque los religiosos de la época comenzaron a darse cuenta, no, este Jesús nos está quitando la gente. Todos están detrás de Jesús. Ya los sacerdotes decían, ya la gente no nos cree. La gente ya no nos quiere seguir. Ahora todos son Jesús, 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 Jesús. Ustedes saben que después de eso, de la resurrección de Lázaro, Jesús tiene que irse y tiene que estar en diferentes poblaciones porque tiene amenaza de muerte. Si ustedes leen ahí el libro de Juan, tiene amenaza de muerte. Dijo, vamos a matar a Lázaro, vamos a matar a Jesús, a todos sus discípulos, y tiene que Jesús estar fuera. Viene la fiesta de la Pascua. Esa es una semana donde está la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que escuchamos la Pascua y felices Pascuas decimos muchas veces, pero no sabemos ni qué es Pascua? Del original de la palabra Pashá o Pasak en hebreo, y que es pasar de largo. Y que lo que están celebrando es aquel tiempo cuando ellos estaban en cautiverio allá en Egipto, y que Dios dio una orden que tenían que sus dinteles, los bordes de las puertas, marcarlos con sangre de un animal inocente que tenía que matar. Y que cuando viniera el ángel de la muerte y encontrara la marca, entonces ¿qué iba a pasar con el ángel? Que él pasaba de largo. Esa palabra pasás es la palabra Pascua. Y lo que están celebrando en esa semana es ese acontecimiento tan grande cuando Dios en su misericordia, por ese acto tan lindo, pasó de largo. Y entonces el sumo sacerdote tenía que salir a una ciudad llamada Belén, donde se criaban los corderos, porque en Jerusalén no se criaban, sino en Belén. Y salía el sumo sacerdote a Belén a traer unos corderos, y no sería cualquier tipo de cordero, sino que sería lo mejor, y traía 2 por si de pronto el otro no pasaba, entonces llevemos 2 porque uno no sabe. Y siempre, todos los años lo hacían, y cuando venía el sumo sacerdote con esos corderos para celebrar la fiesta, para el sacrificio, entonces le decían las mismas palabras, Hosana. Pero ese día había sucedido algo diferente. Por la misma entrada venía Jesús, y la gente ya no le gritaba al sumo sacerdote, sino que comenzó a gritarle a Jesús. Por eso es que los secuaces, los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús y dicen, cállelos, es que eso no es para usted, es para... Yo no los puedo callar, yo no puedo callarlos. Fíjense que hay cosas que son tan importantes, pero lo que quiero destacar aquí es la valentía de Jesús, porque Jesús sabe que está sentenciado a muerte. ¿Es así o no? Sin embargo, entra por la puerta montado en un pollino. Esta vez entra en un pollino. Cuando Cristo venga, entrará en un caballo blanco. Esta vez fue sacrificado Jesús, pero cuando venga la segunda vez, vendrá a reinar y a gobernar con toda la autoridad. Pero en esta oportunidad Jesús entra y dice, me están buscando, aquí estoy. ¿Me quieren matar? Mátenme. No tengo ningún problema. Es la valentía de Jesús. Es Jesús siempre de frente, poniendo la cara. No entró como incógnito, no entró como un fugitivo, no entró como un espía, no entró en anonimato, entró de frente, porque ese es el Jesús que tenemos. Ese Jesús que le habló a los fariseos y a los saduceos en su momento. Les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera aparentemente están muy limpios, muy pintados, pero por dentro son huesos secos. Ustedes que le ponen cargas a la gente, que le imponen una cantidad de cosas que ustedes ni siquiera hacen, si vienen a exigirle a los demás, hagan esto, hagan esto, hagan esto, o si no, tome palo para ustedes. Hipócritas. Ustedes son así, 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 así. Este es el Jesús. Y hablarle a este tipo de personas 2000 años atrás era algo delicado, y Jesús les hablaba de frente, como Jesús también nos ha hablado de frente, como Jesús nos ha dicho que pecado es pecado, y el que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura. De frente, Jesús no necesita con reparo ni con agüitas tibias, porque es mejor una verdad que nos confronte y que nos duela, que una mentira que nos condene. Ese es el Jesús que tenemos.
Es Jesús que se paró frente a Poncio Pilato y él dijo sí, y nunca negó nada, dijo sí, eso lo he hecho, sí, yo soy. ¿Cuál es el problema? Ese es el Jesús valiente. Ustedes procuran matarme, aquí estoy, a ver. Y de hecho me van a matar, pero vengo a cumplir un propósito. Aquí estoy, a cara descubierta delante de ustedes, sin taparse con ninguna religiosidad, como es Jesús siempre trabajando en el corazón de las personas, de adentro hacia afuera, importándole más a Jesús, escúcheme, el corazón de las personas más que lo externo, más que vístasen así, hagan esto, hagan sacrificios, hagan no sé cuándo, carguen esto, carguen lo otro, nada. Corazones cambiados, vidas diferentes, porque el resto simplemente es religiosidad. Es vidas cambiadas, vidas transformadas. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Ahora, miren ustedes en su Biblia cuál es el evento que sigue después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Qué sigue? ¿Qué hace Jesús? En algunas versiones dice que la purificación del templo. Ustedes van a matarme, pero yo vengo a cumplir un plan. Yo vengo a cumplir un propósito. Sigue Jesús, entra al templo allá en Jerusalén, un templo que era hermoso, un templo que era espectacular, con diferentes atrios, donde la gente no se podía mezclar entre ellas. Eso no es como estamos acá, por ejemplo. Los hombres no podían mezclarse con la mujer porque las mujeres eran de otra categoría. ¿Cómo decir que usted allá al nivel, a la par no, ustedes allá, detrás de una cortina por allá? Enfermos no podían entrar al templo. Los hombres podían entrar, pero los sacerdotes tenían otro lugar de privilegio. Y Jesús entra allá. Y lo primero que encuentra son unos cambistas que habían vuelto la iglesia del Señor en un negocio, viviendo en sus mansiones, y la gente pasando por necesidades. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo 21, verso 12. Todo esto está aconteciendo en esa semana que cambió la historia, que es la serie que estamos manejando en esta semana. Una semana que cambió la historia de la humanidad. Una persona que tiene que cambiar nuestra vida, que no podemos seguir siendo los mismos. Y dice la escritura, estamos en Mateo capítulo 21, verso 12. Presten atención, por favor. Y entró Jesús, ¿en dónde? En el templo de ¿quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas y los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo? Entra Jesús. Dice, pero ¿qué está pasando? Miren que han convertido la casa de Dios, mi casa, que es una casa de oración. Y ahora se habla de cualquier cosa, se hace cualquier cosa menos adorar a Dios. En esa época, pero ¿no será que también en este tiempo está pasando lo mismo? ¿No será que se ha convertido la casa de Dios? ¿No será que se ha convertido las cosas de Dios en un negocio? Y hoy vamos y vemos iglesias, mega iglesias, que son centros comerciales y venden de todo, y negocio para todo. Los cambistas tenían su propia moneda en el templo. Se manejaba al igual que hoy diferentes monedas, tipos de monedas, como el dólar, el euro, hoy en día, el peso y lo demás. Pero ninguna de esas monedas servía cuando venía a traer la ofrenda para el Señor, sino que estaba un grupo de personas ahí y entonces tenían que cambiar esas monedas por las monedas del templo. Claro, por supuesto, que les cobraban su comisión y se enriquecían. Y no era una o dos personas, era la fiesta de la Pascua, donde venían de todas partes del mundo, de todas las ciudades, de todos los lugares, y eran multitudes. Entonces el negocio era redondo, el negocio era grande, porque esa moneda que traía no le sirve, tiene que cambiarla y pase allá y que le cobren su comisión. Y no solamente eso, sino que había unas tiendas que se llamaban curiosamente las tiendas de Anás. En esas tiendas estaban llenas de animales. Entonces llegaban las personas con sus corderos desde diferentes lugares, 2, 3 horas de camino, de viaje, con su cordero, y decían, no, este no le sirve.
No, tiene esto, tiene lo otro. No, no le sirve. Tiene que entrar a la tienda de Anás y comprar el cordero de acá, la paloma de acá, los animales de acá. No, pero si es que yo lo traigo con muchos sacrificios, sí, pero eso no le sirve. Entonces un corderito que valía 200,000 pesos, para el ejemplo, vale 450. Uy, pero eso es lo que vale. ¿Qué hacía la gente? Pues hagámoslo. Tenían un negocio completo. Y cuando entra Jesús, como lo tienen hoy en día, que si no le paga la comisión el fotógrafo al sacerdote, entonces no le deja tomar fotos ni para el matrimonio, ni primera comunión, ni nada de eso. Negocio para todo. Si es una misa, hay que pagar. Si es, hay que pagar. Todo es negocio, negocio, negocio. Así estaba este pueblo. Solo negocio. ¿Y Jesús qué hace? Como lo que sucede en diferentes lugares. No solo en la iglesia tradicional, en todo lugar. Necesita un milagro, venga y pacte. Negocio. No, que estoy enfermo, venga, pacte y yo oro para que, pero pacte primero. Que estoy mal en mi matrimonio, venga, pacte, negocio. Tome, le vendo el sí, tome, le vendo esto, le vendo, negocio, le vendo el aceitico, le vendo la espiga. Todo negocio hoy, las cosas de Dios. Jesús se cansó de ver cómo su casa, que es una casa de oración, un lugar donde hay que aprender de las cosas de Dios, y no un lugar para hacer negocio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les tumba todo eso y llega a los oídos de Anás. Este vino a acabarme con el negocio, y se convierte en un blanco para Anás. Por eso cuando Jesús es tomado preso, ¿a dónde lo llevan? No se lo llevan a Poncio Pilato, primero lo llevan a Anás. Esto tenía entre ceja y ceja, así era que lo quería ver. Y por eso toda la furia. ¿Dónde está todo el trasfondo de todo esto? ¿Jesús cometió algún pecado? ¿Jesús cometió algún delito? Si él lo único que vino a hacer fue a sanar a la gente, a hacer bien a la humanidad, ¿o no? Tentado en todo pero sin pecado. Pero les estaba acabando el negocio, les estaba llevando la verdad a la gente, estaba desenmascarando toda esa podredumbre que estaba ahí en el interior, y que nadie tenía el valor, el coraje ni las agallas para decir las cosas. Jesús valiente vino a hacer eso, pero note lo que sigue diciendo. Versículo 14. Estamos en Mateo 21, 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vinieron a él en el templo. ¿Cómo así? ¿Luego no venían antes en el templo? Y la respuesta es no venían, porque estaba prohibido entrar gente así, con estas características. Ciegos, cojos, no podían entrar. Estaban excluidos. No tenían derecho a adorar a Dios, a traer su ofrenda, no tenían derecho. Y eran miles. Y cuando Jesús viene y limpia el templo, lo primero que hace es que ese grupo de personas descalificadas pueden entrar. Ah, claro, pues imagínense. Ahí hay un hombre, 38 años, paralítico. ¿Qué pasa que no entra? No puedo entrar así. A ti te digo, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levanta de su parálisis y entra feliz al templo. Si un momentico, pare, ¿usted quién es? No, es que yo era el cojo, yo era el que estaba ya paralítico, yo era el inválido. Pero un hombre me acabó al hombre, no sé cómo llamará, pero él habló a mi vida, me cambió, me transformó. Y escúcheme, venían enfermos y salían sanados. Pero la religión, la tradición, años y años, y nunca hacían nada. Secos, huesos secos, repitiendo lo mismo todos los años, repitiendo lo mismo en cada actividad, pero la gente pasando necesidades sin mostrarle la verdad. Y Jesús estaba transformando todo esto, Jesús estaba cambiando todo esto. Claro, eso no les gustaba, porque la gente comenzó a decir: wow, por fin tenemos libertad. Y mire lo que sigue diciendo: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Verso 15. Pero los principales, que lean por favor en su Biblia, sacerdotes y los que, escúcheme, los mayores enemigos de Cristo no están afuera. Los mayores enemigos de Cristo están dentro de los que dicen, los que hablan de Cristo, los que hablan de las cosas de Dios. Son los mayores enemigos de Cristo, porque están pegados a su religiosidad, a sus tradiciones. Y una semana como esta es el agosto para ellos, porque se llenan lugares con todo lo que ellos hacen, y termina esta semana y la gente sigue igual. Siguen con los mismos problemas, con las mismas situaciones, pero cuando son tocados por Jesús, dice la Biblia que son cambiados. Pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamar en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron felices? Bendito Dios que está pasando milagros. ¿Qué dice su Biblia? Se indignaron. ¿Por qué se indignaron? ¿Por qué luego no son espirituales? Luego no están en el templo. Luego no tienen que estar contentos por lo que está pasando. Ese mover, ese avivamiento, esa sanidad, esos milagros. ¿Por qué no se pusieron felices? Porque les estaba acabando su negocio. Se indignaron. Escuche lo que dice. Y le dijeron: ¿Oyeis lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Fíjense, mis amados, gente que no eran los levitas, no eran los de alabanza, pero fueron cambiados, fueron transformados. Gente común y corriente como nosotros, llenos de defectos, de pecados y una cantidad de cosas, pero que un día el Señor nos llama y entonces decimos: Señor, gracias por lo que tú hiciste. Sin ser los mejores, sin ser los más perfectos, pero queremos servirte con todo nuestro corazón. ¿Qué cuento de seguir pecando? ¿Qué cuento de seguir en la inmundicia? Queremos servirte, Señor. Estas personas entendieron que Jesús había cambiado sus vidas, y a partir de ese cambio en sus vidas comenzaron a servirle con todo su corazón. Esa es la gente que Dios quiere en este tiempo. Esa es la iglesia que Dios está levantando. Personas que le digan: Señor, yo reconozco, yo era un pecador, pero tú me cambiaste, ahora te alabo y te bendigo, Señor. Y no gente que viene y escucha un mensaje, pero siguen en el pecado. Como dice la Escritura, fuerte esa palabra. Como los cerdos que están en el lodazal y son lavados, pero apenas salen de acá, vuelven otra vez a su lodazal. Dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito. Que ve ese vómito en mi vida, terrible, asquerosa. Uy, yo cómo pude haber hecho eso. Pero van a ir a una vuelta, vienen otra vez, se comen el vómito y siguen igual. Mis amados, la entrada triunfal de Jesús, la entrada de Jesús a nuestra vida, tiene que ocasionar cambios. Nos tiene que hacer personas diferentes. Ahora, hemos dicho, ya el templo no está. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Fíjense, por favor. La Biblia dice que nuestro cuerpo ahora es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Pregunta: ¿en qué hemos convertido el templo del Espíritu Santo hoy en día? Ya vimos en qué lo convirtieron ellos. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Estamos viviendo como dignos hijos de Dios? ¿O hemos convertido nuestro templo en cueva de ladrones, en cueva de malhechores, en cueva de pecadores? ¿Cómo estamos? Esto para que nos preguntemos en esta hora. Que no dejemos, mis amados, que las cosas nos confundan, las cosas del mundo, y terminemos siendo arrastrados, como un día le dijo Pablo a la iglesia. Dijo: ¿qué nos fascinó a ustedes? Como si conociendo la verdad, como si ustedes sabiendo la verdad, ahora vuelven a los rudimentos antiguos. ¿Quién los engañó a ustedes? Yo quiero que entiendan en esta mañana, amados, ustedes que me escuchan, que están acá y los que están aquí en vivo, aquí en Facebook, nosotros no fuimos llamados para ser igual que cualquier persona. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a tomar nuestros pecados, ir a la cruz del Calvario, derramar toda su sangre, morir por nosotros y resucitar para comprar una iglesia limpia, pura y sin mancha. No podemos seguir jugando a ser cristianos. Necesitamos tener cambios en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que seamos guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Entonces concluimos, amados. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén era la última oportunidad, la última visitación. Ustedes verán que después de que Jesús entró, ya nadie más volvió a entrar. Ya nadie más volvió a entrar en un pollino, menos.
Era la última oportunidad. La pregunta es, en esta visitación que Dios nos hace hoy, posiblemente para alguien sea la última oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad? ¿La vas a aprovechar? ¿O vas a ser igual que ese pueblo, que esa gente? La Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a traer libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿A dar vista a quién? A los ciegos. A pregonar el año, escúcheme, el año de la libertad gloriosa. Ustedes y yo decidimos si seguimos en esclavitud o entramos a la libertad gloriosa. Que se venga todo el mundo encima, que nos critiquen. Jesús nos ha mostrado hoy a través de este mensaje su valentía y espera que nosotros también defendamos a capa y espada las verdades de Dios. Yo sé que hay una tradición, yo sé que hay una religiosidad, yo sé que muchos dicen, pero es que mis papás, pero es que siempre hemos hecho esto. Yo sé que hay un grupo de amigos que te dicen, pero es que si tú eres la que más tomabas con nosotros, el que más tomabas con nosotros, tú eras el chiste de la fiesta, ¿cómo que ahora tú te volviste allá un cristiano, un fanático? Y te van a decir una cantidad de cosas. Y tú decides si te complaces con ellos o le crees a Dios. Lo único cierto es que aquel pueblo hizo caso omiso a esa visitación y hasta el día de hoy tiene las consecuencias. Quiero decir, para terminar, que de lo que nosotros hagamos, de los actos, de las decisiones que nosotros tomemos, vendrán las consecuencias. Buenas si seguimos a Dios y caminamos como Él dice, porque la obediencia siempre traerá bendiciones, pero la desobediencia siempre traerá consecuencias. Un día, ahí en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice, aquí está puesto todo, capítulo 30, les doy a escoger entre el bien y el mal. Escoge lo que tú quieras, pero yo te aconsejo, escoge el bien para que vivas tú y viva toda su familia, tu generación, tu descendencia. Está en nuestras manos. ¿Qué hacemos? ¿Caminamos como Dios manda? ¿Lo obedecemos a Dios? ¿Seguimos con la tradición? ¿O que este mensaje de la visitación de Dios, de la limpieza del templo, que son los dos actos importantes ahí, tengan efecto en nuestra vida, que cambiemos, seamos transformados y que la gente cuando nos vea ahorita afuera diga, wow, Dios lo visitó, que tu vida y mi vida sean cambiadas? Esto no se trata de un acto de religiosidad, se trata de obedecer la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar al Señor, ponte sobre tus pies. Vamos a decirle, Señor, gracias te damos en esta hora, sabiendo, Señor, de esa entrada triunfal hace más de 2000 años, Dios. Esa entrada triunfal marcó un antes y un después para Israel, Señor. Pero también, Dios, marcará un antes y un después de nuestra vida. Hoy, delante de ti, Señor, luego de escuchar esta disertación, Dios amado, luego de escuchar tu palabra y entender que era el cumplimiento de un acto profético, entender que todo lo que aconteció ahí tenía una trascendencia. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Hoy tú has hablado de una forma clara y directa. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida, de cada acto, de cada decisión que nosotros tomemos, un día, dice tu palabra, tendremos que rendir cuentas. Algunos, fruto de esta palabra, recapacitarán y dirán, efectivamente yo estoy caminando mal. Hoy Jesús quiere hacer una entrada triunfal en mi vida. Y si tú abres tu corazón, reconoces tu maldad delante de Dios, y no simplemente por repetir
No simplemente por quedar bien con el que está a la par, sino que tú dices, Señor, yo quiero que tú entres y poses en mí, Señor. Que así como posaste en aquel pollino hace más de 2000 años, yo quiero que tú tomes mi vida, Señor, a partir de ahora. Yo quiero que tú me uses como un instrumento. No quiero simplemente alabarte y exaltarte y decir qué palabra tremenda Dios me ha dado hoy, sino que yo quiero, Señor, ser cambiado y transformado. Yo quiero ser diferente. No simplemente quiero ser un religioso más que muestre una fachada, pero que por dentro son huesos secos, que no camina conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero aprovechar esta visitación de este día para pedirte que me cambies, que me transformes, Señor. Que si bien es cierto, aquellos desaprovecharon esa oportunidad, yo quiero aprovechar esta oportunidad hoy, porque no sé si sea la última oportunidad. Un día tú visitaste a un hombre que llevaba 40 años en un desierto, deprimido, desgastado, ya sin ningún valor. Pero tú lo visitaste, Señor, y le hablaste a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y tú le dijiste, a partir de hoy serás el libertador de mi pueblo. Y tú lo cambiaste, Señor. Un hombre que venía en fracaso y en derrota. Así muchos estamos, Dios, quizás fracasados, derrotados, sin fuerzas, algunos deprimidos, algunos sin propósito en esta vida. Pero tú hoy nos has visitado y tú hoy has hablado. Y tú quieres levantar, Señor, una nueva generación de hombres y mujeres que acepten ese llamado, que reconozcan la visitación de Dios a su vida y que tomen una resolución seria y que le digan, Señor, aquí quiero estar. Yo quiero estar ante ti, Señor. Que le permitan entrar a su vida, a ese templo, y pedirle que el Espíritu Santo more en él y que a partir de ahora se conviertan en templo del Espíritu Santo. Y que le digan, Señor, a partir de este momento, así como tú entraste en aquel templo allá en Jerusalén y limpiaste, Señor, y quitaste y sacaste toda la podredumbre, toda la maldad, toda la corrupción, así yo quiero en esta hora, Señor, que tú entres a mi vida y me cambies. Cada uno de los que estamos aquí sabemos qué cosas tenemos mal. Cada uno sabemos pecados ocultos, cosas que nadie sabe, que nadie conoce. Pero permitámosle al Señor que entre hoy y digámosle, Señor, yo quiero que tú saques, que tú eches todo aquello que no es tuyo, Señor. Que tu presencia a partir de ahora esté en mi vida, para que así como pasó en ese templo, que cosas maravillosas comenzaron a ocurrir, yo quiero, Señor, que mi vida sea cambiada diferente y que cosas tremendas comiencen a ocurrir. Y no importa la posición, no importa la condición, como aquellos hombres que eran cojos, que eran ciegos, así entraban, pero salían sanados. No importa cómo entraste en esta mañana, en esta hora, no importa cómo estás, pero que si tú sinceramente le dices, Señor, yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies, hoy Dios puede hacer un cambio en tu vida. No sé si tú lo creas. Y no importa lo que tú estabas haciendo, no importa lo que era, no importa qué tan pecador eras, pero si tú entregas tu vida a Cristo Jesús de corazón, no simplemente repetir, sino que tú de corazón le digas, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida, que tu Espíritu Santo more en mí, tú verás cosas maravillosas. Los cojos eran sanados, los ciegos veían y alababan al Señor, y que tú y yo nos convirtamos en vasos de honra para Dios, y que fruto de lo que Dios hace en nuestra vida, la gente diga, verdaderamente Dios te visitó, Dios ha cambiado tu vida. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, pero ellos no entendieron ese mensaje. Tristemente ellos dejaron pasar esa oportunidad, y por eso Jesús aquel día lloró entrando a Jerusalén. Pero que tú y yo no seamos motivo de lágrimas de Jesús, sino que al contrario seamos motivo de gozo, como dice la Escritura, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, y que hoy allá en los cielos haya fiesta, porque un pecador genuinamente se ha arrepentido.
Y todo esto gracias a que Jesús nos ha visitado. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.